What I found out in life, as life goes on, life is about losing. As we get older, we lose our hair, we lose our teeth, we lose our mothers, our fathers, our sisters, but it's the ones who overcome, they're lost in life, are the ones that are able to transcend and be able to spread the word to other people who's in that same particular journey as they are. ¿Qué pasa, muchachos? Me vais a perdonar una entrada tan filosófica con el bueno de Mike divulgando sabiduría, pero tiene cierto sentido, porque hoy os traigo un vídeo que muchos me habéis pedido, por lo menos 2 o 3, tirando por lo bajo. Os presento un top de luchadores que, aunque han ganado mucho más de lo que han perdido, no han sido capaces de hacerse nunca con el cinturón de campeón indiscutido de la UFC. Repito, de la UFC. Algunos de los que mencionaré sí han sido campeones en otras compañías, pero me voy a centrar en la que es la marca de MMA más importante del mundo de largo. Y es que después de que se retire Dustin Poirier, todos nos hemos quedado un poco huérfanos, porque aunque nunca llegó a ser campeón absoluto, en lo que sí estaremos de acuerdo es en que es una leyenda de las MMA. Pero al mismo tiempo me ha hecho pensar en que no es el único peleador, tanto retirado como en activo, que por su trayectoria merecería haber poseído el cinturón de campeón absoluto al menos una vez. Y así discurriendo por mi amplia cabeza, he elaborado una lista de 18 luchadores. Así que empezamos mal, porque es un top 10. Tócate los huevos. Con lo cual, la primera misión es eliminar a 8 de ellos. Esta es mi lista original por orden alfabético. Alexander Gustafsson, Alistair Overeem, Chad Mendes, Chael Sonnen, Dan Henderson, Demian Maia, Donald Cerrone, Dustin Poirier, Gegard Mousasi, Jorge Masvidal, Joseph Benavidez, Justin Gaethje, Nick Diaz, Rory McDonald, Stephen Thompson, Tony Ferguson, Uriah Faber y Joel Romero. Casi me rompo el cuello. En fin, me habré dejado algunos fuera de la lista que consideraréis un pecado, pero si es así, pues lo ponéis en los comentarios y dan amigos. Para hacer este top un poco más objetivo, he tenido en consideración cuántas peleas llevan a sus espaldas en total, no solo en la UFC, cuántas victorias, cuántos knockouts y sumisiones y sobre todo cuántas peleas por el título disputaron. En este caso sí, específicamente en la UFC, tanto interino como absoluto. Así que, en mi sistema, una victoria da 1 punto, un knockout o sumisión da 3 puntos, una pelea titular por el interino da 5 y una pelea titular por el absoluto da 10. De tal manera que la lista original de 18 luchadores quedaría ordenada así: Gegard Mousasi 169 puntos, Uriah Faber 151, Dustin Poirier 134, Donald Cerrone 127, Joseph Benavidez 119, Dan Henderson 116, Justin Gaethje 114, Jorge Masvidal 106, Chael Sonnen 105, Nick Diaz 104, Alistair Overeem 101, Demian Maia 99, Tony Ferguson 95, Alexander Gustafsson 90, Joel Romero 88, Chad Mendes 73, Rory McDonald 73 y Stephen Thompson 64. Y si fuera así y nada más, pues el vídeo no tendría mucho misterio, porque os vais a buscar los datos y hacéis las sumas. Pero como no tendría demasiada gracia, he añadido un estudio de la prestigiosa Universidad de Mis Pelotas para, primero, eliminar a los 8 peleadores que nos sobran y segundo, ordenar el top 10 final. Bueno, no es perfecto, pero es un sistema, el mío concretamente. Y si alguien cree que tiene un sistema mejor, puede enviar su propuesta a hitmanmma@porquemientes.com o abrirse un canal y hacer el top que le salga del ciruelo, así como alternativa. Por tanto, teniendo en cuenta que este es un top de luchadores que merecerían haber ganado un cinturón en la UFC, lo mínimo que le podemos exigir es que hayan peleado por él. Y curiosamente, siguiendo este sistema, nos cargaríamos al número 1 de la lista previa, Gegard Mousasi, que aunque es uno de los mejores peleadores que haya existido jamás en cualquier organización, nunca peleó por el cinturón de la UFC. No me voy a extender demasiado, pero si no lo conocéis, cuando acabe este vídeo os suscribís, punto 1, y vais a buscar sus peleas, punto 2. Vais a flipar. Bueno, pues nos quedan 17. Uno, ya os digo que me lo cargo por meterse más testosterona que un toro de lidia, Alistair Overeem. Y encima mentiroso, que el cabrón decía que cuando estaba así de grande era natural. Sí, compi, natural de Wisconsin. Rory McDonald y Stephen Thompson son los siguientes que elimino, porque aunque son luchadores técnicos como pocos hemos visto, su trayectoria en el top 5 de sus respectivas divisiones no fue demasiado larga. Ojo, os recomiendo ver ahora mismo la segunda pelea de Rory McDonald contra Robbie Lawler. Eso da para otro top 10 de peleas para la historia. Ya me daréis las gracias. Bueno, pues nos quedan 14. Con todo el dolor de mi corazón, Chael Sonnen se queda
fuera de la lista del top 10 final. Pese a ser uno de los mejores trash talkers que hemos visto, si nos centramos en su carrera en exclusiva en la UFC, tan solo tiene 2 victorias de renombre, la de Michael Bisping y la de Shogun Rua. Hay que decir también que no tuvo fácil algunas otras, ya que peleó una vez contra John Jones por el cinturón de semipesados y 2 veces, ni más ni menos, contra Anderson Silva, perdiendo una de ellas de una manera más trágica que tu ex, cuando casi tenía la pelea ganada y Anderson le cogió con un triángulo. En fin, cosas de la vida. El siguiente en caerse del top 10 de este prestigioso canal, tiempo al tiempo, es Dan Henderson. Aunque es una leyenda vintage de este deporte, podemos decir sin duda que sus mejores años los pasó en la desaparecida Pride, donde ganó el campeonato de peso welter en 2005. Y en la memoria de todos, menos en la de Michael Bisping, queda el knockout que le endosó al inglés con su mítico volado de derecha, mejor conocido como la bomba H. Venga va, que nos quedan 12. Nuestro amigo Chad Mendes también se queda a las puertas de entrar en el top. Si somos justos, hay que decir que nunca le ganó a nadie destacable. Que se me entienda, en la UFC todos son destacables, aunque es honesto añadir que sus derrotas fueron contra José Aldo, Conor McGregor, Frankie Edgar y Alexander Volkanovski, que no es poca cosa, pero en mi opinión no le da para entrar. Dios mío, perdóname por lo que voy a decir ahora. Por descarte y sintiendo hasta vergüenza de lo que voy a hacer, el último en quedarse fuera es Demian Maia. Si os desuscribís, lo entiendo, y si me insultáis, también, me lo merezco. ¿El criterio? Pues que no sabía qué otro dejar fuera, porque no os voy a engañar. No sabéis lo que me estoy partiendo la cabeza para meter dentro del top 10 a Nick Diaz, Tony Ferguson y Jorge Masvidal. Os lo prometo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que si los dejo fuera, YouTube me mete un strike y me condenan por crímenes de lesa humanidad. Así que odiadme por Demian Maia, pero perdonadme por esos 3. Así que ahora sí, vamos en orden inverso con el top de luchadores que nos han quedado. En 10ª posición, Tony Ferguson. El Cucuy tan solo peleó una vez por el título y fue de manera interina contra Justin Gaethje después de que su pelea por el título absoluto contra Khabib debiera cancelarse por 5ª vez. Ojo, que no fueron todas por el título, pero esta pelea que en aquellos años, no hace tanto, todos nos moríamos por ver, fue cancelada hasta en 5 ocasiones por diferentes problemas tanto de uno como del otro. Eso sí, para el recuerdo nos queda una de las mejores peleas de los últimos años que nos brindó el Cucuy contra Anthony Pettis después de recuperarse en tiempo récord de una lesión de rodilla que bien pudo acabar con su carrera. Su agresividad y su locura siempre fueron su sello, un sello que le hace entrar en este top por pelotas. Justo después, y en el número 9, situó mi mayor debilidad y el motivo por el cual me aficioné a este deporte, Nicolás Robert Díaz. El mayor de los Díaz fue un peleador controvertido como poco. Entendido por pocos y querido por todos, Nick Diaz nos regaló peleas que se nos quedaron en la memoria. Su mítico primer combate contra Robbie Lawler, en el que lo noqueó, y su vuelta a la UFC contra BJ Penn se unen a sus momentos más destacados dentro de la UFC, junto a sus 2 peleas titulares contra Carlos Condit por el título interino. La verdad que el combate dejó bastante que desear por la falta de ganas de Condit de pelear en la distancia corta con Nick y su única disputa del cinturón indiscutido que le negó un tal George St. Pierre. Así que nada que reprochar. Y en el puesto número 8 seguimos con presencia latina. Después de unos años pasando ligeramente desapercibido dentro de la UFC, Jorge Masvidal volvió en 2019 para noquear a un Darren Till que en aquellos años emergía como una promesa imparable. Pero resulta que no, era parable. Su mítico knockout contra Ben Askren en 6 segundos y su pelea por el BMF original contra Nate Diaz lo colocaron en posición de pelear por el título contra Kamaru Usman en 2 ocasiones. La primera entró como sustituto de última hora y perdió a los puntos contra el nigeriano, dando mucha más guerra de la que nadie se esperaba. Pero la segunda fue bastante diferente. Usman lo cazó con una derecha que mandó a Masvidal a dormir por primera vez en toda su carrera. En todo caso, su popularidad entre los aficionados y su manera de entender las peleas le ayudan a entrar en este top. Y seguimos ahora con el que hasta hace poco ostentaba el récord de más finalizaciones en la historia de la compañía. En la posición 7, Donald Cowboy Cerrone. Aunque se retiró hace relativamente poco, en 2022, para algunos que veáis este vídeo, Cowboy Cerrone puede ser un desconocido. Pero hace unos 10 años encadenó una serie de victorias, 8 para ser exactos, que lo llevaron a pelear por el título contra Rafael dos Anjos. Pelea que, como es norma en este vídeo, perdió contra un Rafael dos Anjos que, por cierto, estaba predestinado a pelear contra Conor McGregor cuando este iba a por el doble campeonato
campeonato en la división de peso ligero. Pero Dos Anjos se lesionó, dando paso a una de las peleas más recordadas de los últimos años, la de Conor McGregor contra Nate Diaz. Pero eso es otra historia. Con 37 peleas en la UFC, Donald Cerrone se retiró después de una larga racha de derrotas, pero habiendo demostrado un nivel de striking y de grappling poco antes visto, 10 knockouts y 17 sumisiones en total, hecho que sin duda hace obligada su presencia en esta lista. Y justo antes de entrar en el top 5, en sexta posición ubico a Yoel Romero, uno de los luchadores más intimidantes que haya pisado el octágono nunca. Y lo de Yoel tiene mérito, porque pese a su exitoso pasado en el wrestling, su estreno en las MMA se da con 32 años, pero le dio tiempo suficiente para derrotar a 3 ex campeones mundiales como fueron Lyoto Machida, Chris Weidman y Luke Rockhold. La lástima es que en su victoria contra Rockhold, en una pelea por el título, no pudo ponerse el cinturón por haber fallado el peso que también falló en su segunda pelea por el título contra Robert Whittaker, que de todos modos perdió al igual que la primera, contra Robert Whittaker. Tuvo una última oportunidad para colocarse el cinturón en su pelea contra Israel Adesanya, pero donde esperábamos una guerra vimos una mierda. A ver, estaba buscando una palabra más elegante, pero sería faltarle a la verdad. Romero culpó a Israel de no haber querido pelear y de huir durante 5 asaltos, aunque la realidad es que él tampoco puso mucho de su parte. En todo caso, y en mi humilde opinión, no puede dejar de estar en este top. Ahora sí, el primer peleador del top 5 sin cinturón no puede ser otro que Uriah Faber. Con 46 peleas como profesional, 35 victorias, 8 knockouts y 19 sumisiones, el luchador con pinta de skateboarder retirado, ojo que no lo digo yo, lo dice McGregor, tuvo una carrera a la que le fue imposible poner el broche de oro. Y eso que peleó por el título en 3 ocasiones, una vez contra Dominic Cruz y 2 contra Renan Barão, perdiendo las 2 primeras por decisión y la última por KO técnico. Es una pena que uno de sus momentos más recordados ni siquiera sea por su actuación, sino por cómo le dejó José Aldo la pierna después de 5 asaltos. Todavía la comunidad médica está buscando una razón para explicar cómo no le tuvieron que amputar esa pierna. Y justo antes del podio tenemos a Joseph Benavidez en el cuarto lugar. Hasta 4 veces peleó por el título, aunque no tuvo demasiada suerte con los rivales. Evidentemente, cuando uno lucha por el cinturón no espera tener delante a ningún paquete, pero es que en las 2 primeras ocasiones se tuvo que ver las caras contra uno de los mejores peleadores de MMA de todos los tiempos, un tal Demetrious Johnson. Pero hay que decir que en la primera de esas 2 ocasiones consiguió llevar a Demetrious Johnson al límite, hasta el punto de perder la pelea por decisión dividida, aunque bastante diferente fue la segunda vez en la que fue noqueado en el primer asalto. 7 años pasaron hasta que en 2020 obtuvo su tercera oportunidad, esta vez contra un Deiveson Figueiredo que estaba intratable. Aunque Figueiredo falló el peso y por tanto no podía aspirar al cinturón, Joseph Benavidez sí lo hacía, pero terminó perdiendo por nocaut en el segundo asalto. Poco después, ese mismo año, volvieron a encontrarse y en esta ocasión tampoco le sonrió la suerte, si es que se puede decir así. Figueiredo lo finalizó nuevamente, pero esta vez en el primer asalto. Joseph Benavidez se retiró en 2021, habiendo estado cerca muchas veces, pero no por eso será menos recordado. Y ahora sí, entramos en el podio final estrenándolo con Justin Gaethje. Pocos peleadores más entretenidos se conocen dentro de la UFC. Como mejor ejemplo, su pelea de estreno en la UFC contra Michael Johnson. Si no la habéis visto, ya podéis correr. Después del vídeo, que ya que habéis llegado hasta aquí, Gaethje ha peleado por el título en 2 ocasiones y desde luego que lo que tuvo delante en esos 2 combates no le ponía fácil hacerse con el cinturón. En la primera ocasión se enfrentó a un Khabib Nurmagomedov que, aunque algunos lo intuían, sorprendió a todos anunciando su retirada justo después del combate con Gaethje. El combate no tuvo demasiado misterio y se desarrolló más o menos según lo esperado. Pese a que Gaethje fue capaz de cazar a Khabib con alguna mano, el daguestaní consiguió llevarlo al suelo y finalizarlo en el segundo asalto durmiéndolo con un triángulo. Opción misericordiosa la de Khabib, teniendo en cuenta que le tenía cogida una palanca de brazo y decidió transicionar al triángulo y dormirlo por no romperle el brazo delante de su familia. Un tipo majo este Khabib, ¿eh? Y en la segunda ocasión Gaethje tampoco tuvo un caramelo delante que digamos. En 2022 se enfrentó a Charles Oliveira en una pelea que, aunque no duró ni un asalto, fue intensa de pelotas.
En el primer minuto, Gaethje consiguió conectar una mano a Oliveira que terminó con el brasileño en el suelo, pero Charles consiguió recuperarse, se puso en pie y tras algún intercambio más consiguió enganchar a Gaethje con un recto de derecha que sentó al americano y dio comienzo al principio del fin. Oliveira le cogió la espalda y poco más hay que añadir. Justin Gaethje cuenta a día de hoy con un récord de 26 victorias y tan solo 5 derrotas, siendo estas contra Eddie Álvarez, Dustin Poirier, Khabib Nurmagomedov, Charles Oliveira y Max Holloway, todos campeones absolutos menos Poirier. Vamos, como mínimo, entendible. Y si Gaethje con esos registros está en la tercera posición, pues ya os podéis imaginar cómo son los dos que quedan, aunque muchos ya los tendréis en mente. Pese que me ha costado mucho más de lo que parece, porque el segundo del ranking es una debilidad que tengo. No me ha quedado otro remedio que concederle el segundo puesto a Alexander Gustafsson. Y es que aunque el sueco no tiene los números más brillantes de este ranking ni de lejos, se retiró con 18 victorias y 8 derrotas, sí que cuenta con alguna de las actuaciones más impresionantes que yo recuerdo en cualquier división, especialmente en 2 de sus 3 combates por el cinturón absoluto de peso semipesado. En concreto, los 2 primeros. En 2012, Alexander Gustafsson llegaba como un teórico desconocido a una pelea titular contra Jon Jones, ni más ni menos. El propio Jones no pareció prestarle demasiada atención a ese combate, ya que como poco tiempo después reconoció, durante aquella época estaba más ocupado en clubes nocturnos aspirando por la nariz que entrenando. Decisión de la que probablemente se arrepentiría muy pronto aquella noche dentro del octágono. Aunque la victoria fue por decisión unánime para el americano, muchos expertos admiten que al empezar el quinto asalto la pelea iba 2-2 y que si a Gustafsson le hubiera durado 2 minutos más el tanque de gasolina, el resultado podría haber sido otro. Y si mi madre tuviera ruedas, pues sería una bici. Pero como no las tiene, pues no lo es. Que Jon Jones llegara en malas condiciones no le quita mérito, ya que no era diferente a otras peleas que había tenido con Lyoto Machida o Rampage Jackson sin ir más lejos. Además, Alexander Gustafsson fue el primer peleador en conseguir derribar a Jon Jones en toda su carrera. En todo caso, no fue suficiente, pero tuvo la oportunidad de redimirse 2 años después contra otro que tampoco es que fuera un paquete precisamente, Daniel Cormier. Aquella pelea fue una guerra absoluta de 5 asaltos, una de las mejores peleas que se hayan dado dentro de la organización y de visualización obligada para cualquier fan del deporte. A diferencia de la pelea con Jon Jones, en este caso, la decisión de los jueces a favor de Cormier no fue unánime, sino dividida. Pero como dice el dicho, no hay 2 sin 3, así que Gustafsson y Jones volvieron a verse las caras en 2018, también por el título de campeón absoluto de peso semipesado. En esta ocasión, Jon Jones llegaba afilado y se notaba. Dominó a Gustafsson los 2 primeros asaltos y terminó finalizándolo montado en la espalda y golpeándolo hasta que el árbitro paró la pelea. Una lástima para el sueco que un peleador como él tuviera que convivir con 2 bestias como Jones y Cormier, pero una suerte para todos los que pudimos verlo. Y ahora sí, y como era de esperar, vamos a por el número 1, en el que el 99,9% de todos los aficionados a este deporte estarán de acuerdo. Dustin Poirier. El diamante se retira después de su pelea contra Max Holloway con unos números que asustan: 30 victorias con 15 knockouts y 8 sumisiones, además de sus 3 peleas por el título de indiscutido. Recordemos que sí ganó una pelea por el título interino contra Max Holloway. Dicho lo cual, no sé si habrá algún peleador que se haya tenido que ver con semejantes rivales a la hora de intentar ponerse el cinturón absoluto en 3 ocasiones. Y es que sus peleas por el título fueron contra Khabib Nurmagomedov, Charles Oliveira e Islam Makhachev. Casi nada al cuerpo. En su primer intento contra Khabib estuvo cerca de cerrar una guillotina que hubiera pasado a la historia, después de intentar soportar los derribos del Dagestani durante los 2 primeros asaltos. Pero aquello no funcionó y el combate terminó con Khabib estrangulándolo después de cogerle la espalda. Pocos sabían que esa era la primera de las 3 sumisiones que sufriría en sus 3 intentos de conseguir el cinturón. 2 años después tendría su segunda oportunidad, esta vez contra Charles Oliveira. Poirier llegaba como el favorito después de haber derrotado 2 veces consecutivas a Conor McGregor, y la pelea empezó bien para el americano, hasta el punto que consiguió conectar un golpe que llevó a Oliveira al suelo, pero conociendo al brasileño, Poirier decidió no entrar en su guardia por miedo a que lo finalizara. Miedo que se hizo realidad en el tercer asalto, después de que Oliveira consiguiera cogerle la espalda y estrangularlo, al igual que hizo Khabib. Muchos pensábamos que ese había sido su segundo y último intento,
pero al diamante aún le quedaban fuerzas para un último baile. Y después de terminar con el que por entonces era una estrella emergente de la categoría, Benoit Saint-Denis, a Poirier se le concedería el que sería su tercer y último intento por el título de campeón indiscutido. En esta ocasión se vio las caras con Islam Makhachev y fue capaz de llevar al ruso donde nadie antes lo había llevado, a excepción de Volkanovski. Aunque a los puntos estaba relativamente claro que Islam se estaba llevando la pelea, había una sensación en el aire de que Poirier era capaz de conectarle una mano que terminara el combate. Pero en un último intento desesperado en el quinto asalto y después de un intercambio, Makhachev consiguió llevarlo al suelo con un movimiento maestro. Y una vez allí le cerró un candado que terminaba con la pelea y con las aspiraciones de Poirier de ser campeón. No había podido ser, pero aunque en aquel momento él no pudiera verlo, independientemente del resultado, tenía el reconocimiento y la admiración de cualquier aficionado a este deporte. Porque personalmente, por eso creo que a todo el mundo le gusta ver perder a un invicto. Seguramente no por odio, sino por ver la capacidad de resarcirse que tiene una vez lo han derribado. Porque pienso que eso es lo que admiramos todos y un reflejo claro de la vida. Ver cómo otros aprenden y crecen a partir de sus derrotas y entienden que el éxito no está en el resultado, sino en mirar atrás y no poder reprocharse nada. Es decir, en hacer las cosas con pasión y vincular tu éxito al trabajo que has puesto y no al resultado del mismo. Y si no, decidme por qué cojones me mato en hacer un vídeo así de largo sabiendo que lo va a ver mi familia y 4 amigos.